República Dominicana. Soy José Liceo Almanzar, esto es Paneo Semanal, dando, como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el gratísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media Sol 106.5. Y seguir nuestras redes sociales, Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Y aquí iniciamos con las con el paneo más importantes informaciones en el mundo. Tenemos que hablar de... Hoy va a ser bueno el programa. Una tragedia. Sí, hoy, ¿verdad? No, siempre. Tratamos de hacerlo lo mejor posible. De verdad estoy recibiendo muy buen feedback. Así es. De aquellos 3 gatos que nos oyen. Estamos recibiendo buen feedback. De hecho, recibí una felicitación de un gran amigo común esta semana, hace un par de días que me lo encontré. Me dijo, de los mejores segmentos, el segmento internacional más completo que se hace en la radio. Bueno, es un honor para nosotros. Claro, lo dijo uno que sabe que fue funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero eso es muy importante. Amigo de nosotros. Es muy importante. No voy a decir quién es. Vamos a hablar del ministerio en unos momentos. Pero bueno, vamos al... Pero fíjate, en esta semana que acaba de transcurrir, ocurrió una tragedia que por estos lados del mundo no se toma mucho en cuenta ni resuena en los medios. Estamos hablando de la tragedia en Libia. Sabes que en Libia, algo que para nosotros es bastante común, pero para ellos no, que es el paso de una tormenta, de una especie de ciclón. Pero como ellos están en el Mediterráneo, muchos dudan de que se llame ciclón o que deba llamarse ciclón. Tú sabes que en el trópico, en la parte, en el Caribe, se llama huracán, ciclón. En Asia, pero tifón. Se llama huracán porque era un dios. Es una palabra taína. Sí, era una divinidad taína. Así es. Que controlaba el tiempo. El tiempo, y huracán era una palabra taína que designaba este tipo de fenómenos atmosféricos, pero dependiendo de la región pues se llama diferente, porque en Asia, el sudeste asiático es un tifón, en el Caribe es ciclón, y muchos le han llamado un medicán porque es mediterráneo, un medicán en vez de huracán, medicán. Ahí lo hemos visto, una tormenta que pasa por Turquía, por Grecia, Bulgaria, hace estragos, pasa al sur del Mediterráneo, se fortalece y entonces agrede trágicamente a Libia, una ciudad que se llama Derna, que está en la costa. Y imagínate una ruptura de una presa. También dos presas, que es lo que produce. Pero es que reciben tragedia. Una precipitación extraordinaria para la zona, sobre todo, de 16 pulgadas de lluvia en menos de 10 horas. 16 pulgadas de lluvia. Sí. Bueno, aquí nosotros en Santo Domingo recibimos 2 pulgadas. La vez que vimos el extraordinario, en noviembre del año pasado, 2 pulgadas de lluvia en alrededor de 3 o 4 horas. Pero imagínense ustedes, 16 pulgadas de lluvia caen en un espacio de menos de 10 horas, y la inundación que produce, las presas no pueden aguantar, rompen 2 grandes presas. Nada está diseñado para eso. Nada está diseñado para eso, sobre todo que ese tipo de estructura se hace de acuerdo a la región, de acuerdo a la cantidad, la precipitación, de carga que va a manejar, a la precipitación que se espera y todo, pues cuando sucede esto. Y estamos hablando de una tragedia de proporciones
que no estamos acostumbrados a manejar por estos lares, porque es un país, o sea, Libia es un país que mide casi 1.8 millones de kilómetros cuadrados. Sí, es muy grande. Libia, para que lo dimensionemos, Libia es 3 veces el tamaño de Ucrania. Sí. Y tiene menos de 7 millones de habitantes. Bueno, porque tiene 2 grandes desiertos. Tiene una parte del desierto del Sahara y una parte del desierto libio, que es el desierto de Libia. Exactamente. Que es grandísimo también. Exactamente. ¿Y tú sabes quién hace frontera al sur con Libia? ¿Quién? Níger. Níger, que está... Precisamente nosotros estamos trayendo ese tema porque, adicional a eso, hace unos meses que Libia está enfrentando un problema fronterizo con Túnez. En Túnez hay una crisis humana indescriptible, hay un problema racial, un problema de discriminación. Las poblaciones están migrando de Túnez. Y Libia tiene un problema fronterizo que hicieron unos acuerdos para poder manejar esa presión en la frontera. Y ahora llega esta tragedia a Libia. Pero tú sabes qué otra tragedia sucedió hace un par de semanas, una tragedia migratoria en una isla. Lampedusa. En Lampedusa, que es una isla de algunos 20 kilómetros cuadrados. O sea, ¿por qué se hizo famosa Lampedusa, verdad? Lampedusa. Giovanni de Lampedusa. El gato pardo. Exactamente. Sí. El famoso gato pardo. El gato pardo. Es una islita que está en el medio del Mediterráneo, que pertenece a Italia. ¿Tú sabes cuántos habitantes tiene Lampedusa? 6.000. 6.000. Sí. Y le llegan de un solo día 7.000 y hasta 8.000. Y está creciendo, en los últimos días ya van 10.000 habitantes. Duplicando la población de su propia ciudad. Déjame decirte que yo estuve en Italia estudiando en el año 2017. Y ya habían o sea, en las facultades de ciencia política y derecho público, ya se estaba discutiendo del problema de Lampedusa. Sí. O sea, ya los italianos daban por perdido esos territorios. Sí. Porque la situación era insostenible, porque recuerda que hubo una crisis de refugiados en el año 2015. Sí, había una crisis. Hubo una crisis y Lampedusa era uno de los puntos. Claro, porque acuérdate que hay una organización que se encarga de rescatar a la gente y lo lleva a refugio y a puntos europeos. Y una vez en territorio europeo, tiene que aplicar las políticas europeas. ¿Y por qué es que viene este flujo? La semana antepasada aquí hablamos sobre un cambio de directiva que habrá en la Unión Europea sobre el tema de los procesos migratorios. El Parlamento Europeo, antes de que salga esta legislatura, que es en unos meses, creo que en marzo de 2024, que es esa, tiene en agenda cambiar los protocolos de otorgamiento de asilo y de manejo de migrantes en situación vulnerable. Y esto podría ser, que no digo que lo es, pero pudiese estar correlacionado a un eventual endurecimiento de las condiciones. Que no lo soportan, las ciudades y los países no soportan la presión migratoria que está. Imagínate que a lo que va del año hay 125.000 refugiados que ya se han procesado por ahí mismo en el sur de Italia. Así es. Entonces tú tienes, ¿qué sucede? Tú tienes los estados que hacen frontera con los puntos de donde entran los migrantes. Están recibiendo una presión sobre sus servicios sanitarios, sus servicios de seguridad, sus servicios, sus sistemas de educación. Bueno, los funcionarios italianos lo están catalogando como acto de guerra. Están diciendo que eso significa o constituye un acto de guerra. Lo que están pidiendo los funcionarios italianos es una respuesta en esa línea. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Un bloqueo naval.
en el Mediterráneo. Claro, se justifica etiquetándolo como acto de guerra, se justifica entonces esos bloqueos que ellos están pidiendo. El problema es que las directivas societarias de la Unión Europea, el derecho de la Unión Europea, no contempla ese tipo de medidas, ni el ordenamiento internacional en general, ni la ONU, ni la Organización Internacional para Migraciones. Entonces, aquí tenemos un problema. Sí, grande, un problema grande. Porque mientras tanto, ese conflicto se va... Sigue deteriorándose y con líderes como Giorgia Meloni, que es electa precisamente por su posición antimigratoria. Claro, esa era una parte de los discursos. Ahora bien, Italia tiene un problema muy similar al de España en cuanto a la composición de la población. Sí. ¿Qué se da por cercanía diferentes causas? Y el acceso a esas poblaciones africanas. Exacto. Primero, están cerca. Sí. Ahora, lo segundo es que el problema de la población en Italia se da porque Italia vivió un proceso masivo de migración. O sea, de Italia salieron en los primeros 40 años, es más, en los primeros 50 años del siglo XX, salieron más de 15 millones de personas que salieron, hacia diferentes destinos. América, Estados Unidos. A Estados Unidos fue una parte, otra parte fue a Sudamérica. Claro, Venezuela y Argentina. Fueron millones de ciudadanos italianos que se fueron por la violencia, por el hambre, las dos guerras mundiales, jugaron un papel ahí. Y eso en un rango tan pequeño, temporal, impactó las tasas de natalidad. Y si lo sumamos a otros fenómenos modernos, por eso Italia tiene es uno de los países con más baja tasa de reemplazo de la población. Y ellos lo han ido corrigiendo con migración. Sí. Ahora, eso se le fue de las manos, porque ningún Estado está programado para manejar unos flujos migratorios tan extraordinarios y en tan poco tiempo. Sobre todo demandando servicios. Demandando servicios de salud, y no solo servicios eso, de educación. Migrantes con unas brechas culturales enormes, porque no es lo mismo tú adaptar un latino, alguien que viene con una influencia de la cultura europea, adaptar a una persona que viene de un país africano donde probablemente se hablan 20, 30 dialectos diferentes, donde hay una religiosidad distinta, una religiosidad con brechas distinta, culturales, brechas importantes. Exacto, una gastronomía diferente, o sea, todo diferente, una cultura totalmente diferente y una estructura social muy diferente. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, desafíos de la Unión que va a tener que manejar la Unión Europea tiene ese y otros desafíos importantes porque se le está poniendo la economía, se le está poniendo difícil. Ahí vimos que finalmente la Unión Europea tuvo que levantar la prohibición de granos, de importación de granos. Recordemos que por el conflicto de Ucrania, la Unión Europea había prohibido importar granos desde Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania no tiene la capacidad de exportación de granos por el conflicto con Rusia. Rusia había tomado todos los puertos y había cerrado el paso en el Mar Negro, de manera que esos granos que se producen en Ucrania tienen que salir a buscar quien se los compre. Y la lógica era, y el paso natural era, que se fueran por tierra hacia Europa. Sí. Y entonces esos granos produjeron un desbalance, una caída de los precios del grano en cuatro países principalmente, Bulgaria, Hungría, Polonia, Eslovaquia. Recuerda. Y esos productores lo que han hecho es pedir a Europa que los proteja, ¿verdad? Y Europa protegió a esos productores prohibiendo la importación de granos a Ucrania. ¿Qué pasa? Que Ucrania ahora tiene los granos
y no puede venderlos, no puede exportarlos. Europa había prohibido con una fecha de expiración que se venció. Y los países que producen también grano dicen, no, manténla así. Pero Ucrania presionó y ayer acaba de anunciar la Unión Europea que se elimina la prohibición de granos, con lo cual el grano de Ucrania va a entrar a Europa y va a afectar a los productores europeos de grano. Entonces hay un problema ahí porque esas ciudades, sí, están diciendo que no importa la decisión que tome Europa, no van a permitir que los granos de Ucrania entren. No pasarán. No pasarán. Así mismo han dicho. Y ahí tiene Europa otro desafío con países de diferentes... Sí, porque recuerda quizá no... bueno, la Unión Europea tiene ese tema de, vamos a decir, de disciplina interna. Sí. Sobre todo Polonia, que ahora, siempre está recuerda que de los principales receptores del grano ucraniano eran España. Claro, que lo Francia, dijimos aquí. Que lo dijimos hablamos aquí. Que inicialmente hablaron de que los pobres africanos se iban a quedar sin grano. Claro. Pero ya dijimos que no, que eran los europeos. Era una buena parte de la Unión Europea. Y ese era el equilibrio natural del comercio. Sí. O sea, eso no me afecta a mí, entra a Europa, pero a quien lo necesita. Sí. Y para quien es rentable, que es para los españoles, para los franceses, para Países Bajos, que era uno de los principales destinos, los receptores. Pero ahora sí va a entrar a países donde hay una producción. Hay una producción, hay unos productores que hay que proteger. Hay que protegerlo. Entonces ahí viene. Y porque al haber mucha oferta de grano, pues el precio baja. Por supuesto. Y tú vas a comprarlo donde más barato esté. Claro, eso tú no puedes obligar a comprar más caro. Es así. Esto es una cuestión de eficiencia. Pero son los desafíos de la nueva coyuntura de crisis que está presentando el mundo, donde es difícil mantener la disciplina donde hay crisis, donde hay escasez, muy difícil, y donde hay temas relacionados sobre todo como va la guerra de Ucrania, que no podemos dejar un programa de mencionar los avances o los eventos más importantes de ese conflicto. Bueno, Ucrania se ha envalentonado, ha atacado Sebastopol, uno de los puertos más importantes de Crimea, lo que se cuenta como una victoria por parte de Ucrania. También Ucrania sale esta semana diciendo que hundió o destruyó un submarino con un misil y se constituye históricamente como la primera vez que se destruye un submarino sin la tecnología de detección de submarinos, porque hay unos armamentos especializados en ataque a submarinos que son especializados, y sin eso es muy difícil hundir un submarino o atacar. Lo que no podrán decir, lo que no pueden negar los ucranianos es que ya en poco más de un año de conflicto en Ucrania han muerto más soldados que los que murieron en Vietnam. Tropas norteamericanas me refiero. Bueno. En Vietnam murieron alrededor de 60,000 tropas norteamericanas, y en Ucrania los cálculos de baja más conservadores lo sitúan en poco más de 70,000 soldados muertos. Y tienen la presión de acabar con eso, de que les siga llegando la ayuda. Los más presionados en este conflicto son los ucranianos. Vietnam el conflicto duró 14 años. Bueno, aquí va un año y pico. Sí. Estamos hablando de bajas totales de más de 300,000 bajas. Impresionante. Del lado de Ucrania. Sin embargo, la otra parte, que es Rusia, no tiene ningún incentivo de acabar la guerra. No, claro que no. Ninguno. Porque claro que no. Todo lo que está pasando le favorece. Están preparados económicamente para mantenerlo. El único... Una economía que transicionó a economía de guerra. Ya ellos producen todo lo que necesitan. Todo lo que necesitan. Y lo que necesitan
precisamente esta semana se produjo una reunión con Kim Jong-un, el presidente o el líder de Corea del Norte, porque lo que sí necesita... ¿Cómo es que decía Trump? Rocketman. De Rocketman. Lo que sí necesita Rusia son municiones, capacidad de producción de municiones, que se le están acabando la capacidad de producción. Entonces, ¿quién produce muchas municiones, sobre todo esas municiones tradicionales que son mecánicas, aquello, balas? Corea del Norte. Y entonces ahora se produce esa cumbre entre Kim Jong-un y Putin, en donde Rusia va a cambiar municiones por petróleo, por tecnología y comida. Sí. Las tres cosas que necesita Corea del Norte. Así es. Hay que recordar que Corea del Norte fue uno de los primeros que salió a los 2 días a apoyar a Putin. Claro. En el conflicto de Ucrania. Va a cobrar ahora. Entonces va a cobrar. Y ahí se produce esa cumbre en donde Corea del Norte obtiene lo que necesita y Rusia también. Así es. Un intercambio beneficioso para ambas partes. Beneficioso para ambas partes, pero lo que no le interesa a Rusia es que Kim Jong-un y Corea del Norte desarrollen más sus capacidades nucleares, porque Rusia ha sido de los primeros en condenar el desarrollo nuclear de Corea del Norte. Y de cierto modo ha sido garante en la comunidad internacional de que no van a contribuir. Que no van a contribuir en eso. Entonces, algo que sí quiere Corea del Norte, que Rusia no le va a dar, es aumentar o mejorar su capacidad nuclear de desarrollo, de enriquecimiento del uranio y toda esa tecnología que está en poder de algunos pocos en el mundo, sí. De los cuales ya Corea del Norte ha hecho sus diligencias para obtenerlo de Irán, pero no se le dio en su momento. Eso te iba a mencionar que los iraníes tienen esa capacidad. Pero en su momento, recuerda que George Bush habló o designó el eje del mal. ¿Te acuerdas? Tú sabes que el eje del mal, Corea del Norte, Irán. Tú sabes que ahí se puede dar una combinación peligrosa que me parece que Occidente ha tratado de evitar, que es los saudíes con mucho dinero, sí, y los iraníes con tecnología nuclear. Sí, están al punto de intercambiar eso. Que ahora son amiguitos de nuevo, por la mediación de China. O sea que ahí se puede formar, y están en los BRICS. Están en los BRICS. Entonces, ahí se puede formar un bloque que puede dar agua a beber. Porque hay dinero en Arabia Saudita para investigación y desarrollo, y hay tecnología en Irán que no se ha desarrollado más probablemente por falta de dinero. Por falta de dinero. Entonces, ahí puede hacer otro intercambio parecido al de Rusia y Corea del Norte. Ahí se pueden alinear unos intereses, no necesariamente en favor de Occidente. Así es. Entonces, bueno, ese tipo, nosotros estamos siendo testigos en estos momentos, quien vive y analiza la situación en estos días, de eventos que están cambiando la conformación del panorama mundial, del orden mundial. Estamos hablando de eso. Y ahora la historia los recordará como los momentos en donde se están conformando los grupos y el nuevo orden mundial. Así que vamos a ver cómo termina todo esto. Los procesos siempre toman más de 5, 10, 15 años. Ahora es más rápido todo. Ahora va más rápido. Así sí, es. Ahora es más rápido. Recuérdate que antes una carta para dar la vuelta al mundo duraba 6 meses. Ahora en 5 segundos ya lo tiene todo el mundo en sus manos. Y no solo la tiene, está respondiendo. Está respondiendo. Así mismo. Entonces, imagínate, era 6 meses para que llegara y 6 meses más para responder. Ahora son 5 segundos para llegar y 5 para que se devuelva. Pero tenemos que irnos a nuestra primera pausa, Luis. Así es. Así que vamos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.